Vamos a platicar un poco sobre el experto que nos acompaña el día de hoy, Martín Sánchez. Martín es coach de negocios con 14 años de experiencia. Se ha distinguido por entrenar a dueños en su transición de ser gerentes de sus propios negocios a ser empresarios con empresas institucionalizadas. Martín tiene estudios de alta dirección y de administración estratégica por el Instituto Tecnológico de Monterrey, así como de Mercadotecnia Estratégica y de Finanzas por la Universidad Anáhuac. Es Action Coach certificado y coach ejecutivo. Ha recibido reconocimiento como Freedom Coach de Iberoamérica en 3 ocasiones y figura entre los top 10 coaches de esta región. También es director y socio fundador de la firma Action Coach Sureste, reconocida por esta organización mundial como la firma del año en Iberoamérica en 2010 y 2013. Tiene formación científica con una licenciatura en biología y una maestría en neurociencias y psicobiología. Es experto en dominio del tiempo, con más de 20 años como instructor del tema, y ha desarrollado cursos y herramientas para aumentar la productividad de empresarios y altos ejecutivos. Es socio fundador de Cronos, empresa que ha traducido estas herramientas en sistemas digitales disponibles en la web y en aplicaciones para dispositivos móviles. Y el día de hoy, aquí en nuestras instalaciones en Cancún, tenemos la visita de Martín Sánchez. Los dejo con nuestro experto para que dé inicio a su ponencia. Gracias, Fernando. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por dedicar una hora valiosísima de su tiempo para aprender cómo manejarlo mejor. ¿Qué les parece la idea? Claves para incrementar la productividad y la calidad de vida. A veces pensamos en productividad como algo muy limitado. Pensamos en trabajo. Y la realidad es que no podemos ser productivos en un aspecto de nuestra vida y ser improductivos en otra. No podemos pensar en una persona que tenga muy buenos resultados en su negocio y que no tenga buenos resultados en su familia o en su vida personal. La productividad debe de ser integral. Somos personas muy complejas, como vamos a verlo un poquito más adelante, pero que al final debemos de ser capaces de integrarnos y de integrar nuestra vida para que al final de ella, que como biólogo les puedo garantizar que nos vamos a morir todos, al final de la vida debería de ser algo que realmente podamos decir, hice todo lo que debía haber hecho y no lamentarnos de habernos perdido lo mejor de la vida. ¿Eso cómo se hace? Vamos a analizarlo, vamos a entenderlo a través de los próximos minutos. Si les parece bien, acompáñenme. Les quiero compartir primero una metáfora que he utilizado desde hace 14 años como coach de negocios. Les he hablado a los empresarios de que imaginen un edificio de 10 pisos, que imaginen permítanme ver que corra la diapositiva. Imagínense por un momento ser el cocinero de su propio restaurante, ser el tortero de su propio restaurante. Cuando estamos en la planta baja, en esta metáfora del edificio, cuando estamos en la planta baja, estamos en una zona donde pues hay mucho que hacer, hay muchas tortas que hacer, tenemos mucha actividad, mucho trabajo y necesitamos ser capaces de realizar eso en muy corto tiempo. En ese momento, si ponemos una línea hacia abajo, imaginamos que la línea horizontal de abajo fuera el tiempo, esta persona tiene una perspectiva del tiempo muy corta. Cuando estamos en la planta baja vemos a 1 hora, 2 horas, quizás vemos el día de mañana, quizás ya con mucha perspectiva vemos la próxima semana o vemos la quincena o el fin de mes que tenemos compromisos que asumir en términos de pagos, de cobros, etcétera. Nuestra vida camina a un ritmo muy rápido y tenemos muchas cosas que hacer y a veces pueden pasar años sin que nos demos cuenta que estamos en esa dinámica exclusivamente. Si por un momento nos pasáramos al piso 10, a ese piso 10 de el lugar donde estamos trabajando, cambiaría nuestra perspectiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te preguntas qué quieres a 10 años? ¿Qué estás persiguiendo a 10 años? ¿Qué estás persiguiendo a 5 años? Esta pregunta es muy importante porque hay
proyectos que no caben en un año y menos caben en un mes. Si me muevo en una dinámica cotidiana de ver el día a día, semana a semana, mes a mes, jamás cabrán los proyectos que valen la pena. En esta metáfora, el dueño de la tortería se pasa en el piso 10, se para ahí por un momento y decide que en 10 años a lo mejor quiere tener 80 unidades en todo el país y abrirlo en un formato de franquicias y empieza a soñar, si lo quieres ver así, pero después de soñar empieza a plantearse metas de más corto plazo, al grado que a lo mejor puede bajarse a otro nivel, y en el nivel del tercer piso, en esta metáfora, estaría el gerente, el que se hace cargo de que las cosas pasen en este trimestre. Les sugiero a todos que partan el año en 4, no en 12, y tampoco en 1. Hay personas que solamente hacen planeación anual, y para algunos la planeación son las 12 uvas que se comen el 31 de diciembre, ¿no? Bueno, es más, les propongo que se coman 4 uvas nada más. Que dividamos el año en 4 partes y que nos aseguremos de que en cada trimestre hacemos una excelente planeación. Siempre preguntándonos primero, ¿a dónde voy a 10 años? ¿A dónde voy a 5 años? ¿A dónde tendría que llegar este año? Y finalmente, ¿qué debo hacer este trimestre, sí o sí, para que esto funcione y camine? ¿Por qué es importante esto? Vamos a empezar a entender un poquito más sobre las personas, cómo funcionamos. Me gusta mucho la definición de reacción que tiene el diccionario. Reacción, forma en que alguien se comporta ante un determinado estímulo. Bien, yo ampliaré esa definición porque en realidad es la forma en que cualquier ser vivo reacciona ante un determinado estímulo. Una célula reacciona ante su entorno. Y la vida depende en gran medida de que tengamos esa capacidad de reaccionar al entorno. Los mamíferos, por ejemplo, a través de unos 250 millones de años, han desarrollado fuertes sistemas, entre ellos lo que llamamos las emociones. Las emociones son la forma en que los mamíferos toman decisiones. Son sistemas más efectivos que los de una célula o los de un reptil. Son formas en las que ellos reaccionan al entorno. Todos estos sistemas definidos, diseñados por la naturaleza para que reaccionemos y nos adaptemos al entorno. Pero vamos a ver cuál es la definición de acción. Ejercicio de la posibilidad de hacer. Wow, ¿y cuál es la posibilidad de hacer? Bueno, pues este día tortas, ¿eh? La semana que entra pagar cuentas. Pero ¿cuál es tu posibilidad de hacer a 10 años? ¿Qué podrías hacer a 10 años? A 10 años podrías estudiar una carrera, a lo mejor quisieras ser historiador de puro hobby o no sé qué quieras estudiar. En 10 años podría ser médico, si no lo soy hoy. En 10 años hay muchas cosas que puedo hacer, aunque hoy no tenga ni siquiera idea de cómo caminar hacia allá. Lo importante es que sepa a dónde voy. Un gran error es que pensamos normalmente desde el piso 10, empezar a preguntarnos ¿cómo voy a llegar? Y esa es una muy mala pregunta porque si partimos de lo que somos capaces de hacer hoy, no vamos a poder plantear nunca algo que no seamos capaces de hacer hoy. Debemos de partir de cuáles son nuestras metas y nuestros sueños desde el qué queremos lograr, porque el cómo lo vamos a ir encontrando en el camino conforme avanzamos hacia allá, trimestre tras trimestre, semana tras semana. Entonces, ejercicio de la posibilidad de hacer, y si lo piensas un poco, las posibilidades de hacer a mediano plazo como ser humano son infinitas. Lo malo es que pocas personas se paran en esa pregunta y si lo hacen espontáneamente una vez cada 3 años, cada año o cada sepelio de alguien o cada cumpleaños de alguien, cuando vemos que el tiempo pasa y reflexionamos por un momento. Necesitamos convertirlo en una metodología, en un sistema que nos permita entrar en una capacidad de diseñar nuestra vida, de definirla y no solamente vivir como víctimas de lo que ocurre en el entorno y nosotros muy ocupados reaccionando hacia allá. Hablando de acción proactiva, es lo que tenemos en el piso 10. Cuando me paro en el piso 10, soy capaz de definir qué quiero hacer yo para lograr eso que para mí es importante. Y es importante porque cuando pienso en largo plazo, eso es lo que va a darme la calidad de vida que estoy buscando. En la planta baja reacciono, no tiene nada de malo reaccionar. Nuestros sistemas son increíbles. Nuestro sistema biológico es extraordinario, pero debemos de ser conscientes
de que hay cosas de las que no somos conscientes. Somos mamíferos también, y también actuamos muchas veces por instinto, muchas veces por reacciones emocionales no conscientes, y es importante entender que nuestro cerebro, nuestra mente, nos hace pensar que nosotros tomamos todas las decisiones, y no es así. Muchas de ellas las tomo yo, pero a un nivel de mi cerebro que no podría yo decir que parte de una reflexión, sino de una reacción biológica e instintiva. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando estoy arriba, utilizo un sistema diferente. Cuando estoy en el piso 10, tengo foco. Y foco es mi capacidad de poner mi atención en algo y quitar mi atención de otras cosas. Esa atención selectiva no es gratuita ni automática. Yo debo de esforzarme para lograrla, me consume energía, al contrario de mi atención automática. El sistema de atención del cerebro hace que la atención automática no se pueda apagar, porque es la que nos mantiene vivos. El objetivo de la atención automática es que sobrevivas. Es la principal función y la primera función de tu cerebro. Y para eso va a hacer que reacciones automáticamente a muchas cosas para mantenerte a salvo, desafortunadamente muchas veces de manera equivocada, porque a veces tu cerebro puede detectar como algo urgente, algo que en realidad no tenía la menor importancia para ti. Y es donde debemos empezar a ser conscientes. Si yo vivo reaccionando a partir de mis sistemas automáticos de atención, entonces es muy probable que empiece a hacer cosas que no debe haber hecho. Arriba invento el futuro, invento mi futuro, mientras abajo sobrevivo. Abajo está la sobrevivencia, arriba está pues lo que hacemos los seres humanos. Nos inspiramos con nuestros sueños, inspiramos a otras personas, desde luego eso no lo hacen todas las personas, desafortunadamente la gran mayoría se conforman con sobrevivir, y son pocas las personas que hacen el esfuerzo y toman la dinámica e incorporan los hábitos y las prácticas que los puedan convertir en dueños de su propia vida, de su propio futuro. Y finalmente, pues podemos decir que lo que nos mueve a lo urgente tiene que ver con nuestro instinto. Y nuestro instinto a lo mejor está relacionado con que hace 200,000 años sobreviviéramos, no el día de hoy. A veces no debo hacer caso a mi instinto de comer y comer para tener energías de reserva, porque en la esquina tengo 3 tiendas donde pueda comprar cualquier cosa, cosa que no existía cuando surgieron estos sistemas biológicos que nos controlan. Arriba está la meta crucial que Sean Covey y McKesney citan en un libro extraordinario que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, que les recomiendo ampliamente. Abajo está el torbellino, todo eso que hay que hacer y que hay que hacerlo, porque hay que hacer el torbellino. Cuando tenemos un buen sistema de dominio del tiempo, mantenemos el torbellino bajo control, no permitimos que el torbellino traiga basura y nos enfocamos en una meta crucial en cada periodo de tiempo. Tengo una meta crucial máxima 2 para este año, tengo una meta crucial máximo 2 en este trimestre, y todo lo demás, desde luego hay que hacerlo también. Pero mi atención está trabajando todos los días para cumplir con el torbellino, como citan McKesney y Covey, y por otro lado, estar atendiendo mi meta crucial, y les doy un peso equivalente. Pesan lo mismo las 40 cosas del torbellino que mi meta crucial. El reto es que la vida jala hacia abajo. Todo jala hacia abajo, jala hacia la urgencia, jala hacia lo que debes hacer hoy, y necesitamos estar caminando con esa conciencia de que si reaccionamos al entorno, el entorno nos va a tomar el pelo y vamos a acabar haciendo cosas que quizás no tenían importancia para nosotros. Hablando del cerebro, pues podemos decir que cuando hablamos del piso 10, pues estamos haciendo la metáfora, es la metáfora de la corteza prefrontal del cerebro, esa zona exclusiva del ser humano donde está la capacidad de planificar, de fijar metas, de autorregularnos, autocontrolarnos, es donde está la anticipación y la selección de conducta. Es ahí donde existiría, si es tal cosa de dominio del tiempo, es ahí donde está, que no es otra cosa que autorregularme, autocontrolarme, que todo empieza con una simple capacidad, la de autoobservarme, la de dejar de ver el mundo viendo para todos lados y culpando a los demás, y verme a mí mismo siempre como una oportunidad de mejora. Abajo
nos referimos al sistema límbico, que es en donde se centran muchas de las funciones de las emociones del mamífero y lo alineamos mucho, lo asociamos mucho con esa capacidad de reaccionar. Ahí están las respuestas automáticas. Emociones, debo hacer el paréntesis de que tus emociones están siempre presentes en tu cuerpo, pero no eres consciente de todas ellas, eres consciente de una mínima parte a la que le llamamos sentimiento. Entonces la emoción no podemos decir que es algo de lo que soy consciente. Funciones relacionadas con la supervivencia, ira y sosiego, inicio del placer y adicciones, conducta del apetito, etcétera. Esto es lo que necesitamos empezar a entender, y para eso es una metáfora de un libro muy interesante que se llama El efecto compuesto, cita esta metáfora del jinete y el caballo, y es un muchacho que se llama Ashiko. Ashiko va en su caballo y el caballo pierde el control y va todo galope, y Ashiko va colgado del cuello, y cuando pasa frente a un amigo le pregunta: ¿a dónde vas, Ashiko? Y él contesta: no lo sé, pregúntale al caballo. Y Hardy, el autor de este libro, menciona que el caballo son los hábitos. En pocas palabras, es tu biología. Es la parte que toma muchas decisiones sin que tú estés tan consciente. Por ejemplo, puedes ponerte una meta de bajar de peso y nosotros verte todos los días comiendo y comiendo lo que no deberías. Puedes ponerte la meta de empezar a correr mañana a las 6 de la mañana y estar a las 11 de la mañana acostado el día de mañana. Una cosa es lo que el jinete dice, lo que tú conscientemente decides, y otra cosa es lo que hace tu cuerpo. Necesitamos alinear eso. Yo necesito ser capaz de lograr que lo que yo decido para el futuro lo instalo en mi cuerpo a partir de hábitos, a partir de nuevas prácticas. Esto le llamamos entonces funciones ejecutivas del cerebro arriba, y abajo, pues permítame citarlo como pues nuestra biología, por simplificarlo, o las reacciones automáticas. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a hablar un poquito sobre un principio muy potente, muy poderoso, y no puedes dejar de estudiar este principio si queremos hablar de productividad. Es el principio de Pareto. Cuando estamos en venta, sabemos que el 80% de lo que vendemos viene de 20% de los productos o de las líneas que tenemos. Que el 80% de nuestros ingresos o utilidades también tienen que ver con el 20% de nuestros clientes, que quizás el 80% de nuestros problemas vienen del 20% de nuestros peores clientes o del 20% de nuestros peores colaboradores. Este principio de Pareto aplica perfectamente para el dominio del tiempo. Déjenme mostrárselos así. Del lado derecho está la productividad de las actividades. Lo que tú haces, ¿qué tan productivo es? ¿Qué tan productivo es que estés en este momento conectado a este webinar? ¿Y cuál es el tiempo que te consumen las actividades? Este es un buen ejemplo. Espero que en 50 minutos obtengas algo de mucho valor para tu futuro. Y hay veces que hacemos muchas cosas que no nos producen demasiado. La pregunta es si aplicará el principio de Pareto aquí. Es decir, habrá 20 cosas, 20% de tus actividades te darán el 80% de tu productividad. ¿Y será que el 80% de tu actividad te da solamente el 20%? Si es así, más vale que te preguntes cuál es el 20% que te dé el 80%, el 20% de actividad que te da ese 80% de productividad, y cuál es ese 80% que solo te dé el 20%. Si tú has crecido en la organización donde estás, si tú has venido de ser un técnico, un ayudante, y luego te has convertido en un supervisor y luego en un gerente, tienes que haber pasado muchas veces por este modelo, porque cada vez que llegas a un nuevo puesto o cuando un dueño de negocio llega a un nuevo reto, siempre habrá un 80-20 y un 20-80. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿cuál es el 20 para el 80? Esta semana, ¿qué es lo que debo de hacer en ese 20 que me va a dar el 80? Y parte de esas cosas, desde luego, está nuestra planeación y lo que vamos a ver hoy. Son elementos que nos van a poner en esta capacidad de generar mucho más. Por cierto, cuando queremos ser productivos, a veces no queremos invertir, por ejemplo, en una buena asistente, porque decimos que es muy caro, y yo te diría, bueno, ¿qué tan caro es ese 80% tuyo? No digo que todo el tiempo debas deshacerte de ese 80%, pero debes estar consciente de cuál es ese 80%. A lo mejor, por ejemplo, en ventas, consumes demasiado tiempo haciendo alguna actividad
Por ejemplo, tú haces las llamadas telefónicas, estupendo, pero a lo mejor tú mismo eres el gerente de tu propio negocio en ventas y ahí debes estar definiendo la estrategia. La estrategia se define en el 20 para el 80. Las llamadas se hacen en el 80 en el 80-20 de abajo. No que no sean importantes, pero podrías contratar a lo mejor a 5 personas o a 10 personas que hagan llamadas telefónicas y tú realmente hacer una mejor estrategia, definir las metas con más claridad, dar seguimiento, etcétera. Este principio de Pareto tiene mucho que ver con el organigrama también. Mientras más abajo hay más personas y mientras más arriba hay responsabilidades más estratégicas. Para los dueños de negocios es muy claro. Arriba está el gobierno de la empresa, que normalmente está vacante, están ausentes porque están muy ocupados si son ellos mismos los gerentes y si son ellos mismos los que están operando el negocio. Un asistente para mí, un asistente se hace cargo del 80% que a mí me consume. Lo que a mí me consume el 80% del tiempo y me da el 20% es algo que yo le delego a mi asistente y que me aporta muchísimo valor porque me libera muchísimo tiempo. El engaño del urgente. ¿Cuál es el reto? Cuando estamos hablando de biología, estamos hablando de que no lo reflexiono, simplemente reacciono. Pero vamos a ponerle algunos elementos de análisis para entender cuál es el costo. La matriz del tiempo de Eisenhower es muy, muy, muy poderosa para esto. Stephen Covey la dio a conocer a través de sus libros y dice que no siempre más bien lo importante no es lo opuesto de lo urgente. Yo de manera no consciente solía pensar que importante era lo opuesto de lo urgente y por eso atiendes lo urgente y a veces dejas lo importante. Sin embargo, esta matriz nos dice que lo urgente es lo opuesto de lo no urgente, lo importante es lo opuesto de lo no importante. La mayor parte de las personas se mueven del lado de lo urgente por razones obvias, te las acabo de explicar, y lo malo es que pierden de vista qué cosas son realmente importantes y cuáles no, porque cuando estoy reaccionando a lo urgente, no tengo un filtro que me permita decir esto es importante y esto no, porque ese filtro no está en esa zona de mi cerebro que me lleva a reaccionar rápidamente. Tendría que hacer un poco de análisis para entender qué es importante y qué no. Por otro lado, lo no urgente importante es donde deberíamos de movernos más tiempo, pero no es algo que vamos a hacer por reacción, es algo que tenemos que hacer por disciplina, por decisión propia, por carácter, porque nuestra biología nos va a llevar a hacer cosas urgentes y a veces no importantes, o a veces sí importantes, pero vamos a ver en un momento cuál es el costo de movernos ahí. El cuadrante 4 es muy interesante, no es ni importante ni urgente. Y yo diría que ahí está todo el tiempo que pasas viendo cosas en tu celular o en tu computadora o en tu tableta sin que hayas elegido verlas. Yo te recomiendo que apagues los avisos de tu teléfono, a menos que sea clave que tengas algún aviso, pero no debes de estar reaccionando. Eso está hecho para las personas que reaccionan. Y cada aviso me está distrayendo de aquello en lo que yo decidí poner mi foco. Cuando nosotros nos perdemos en el cuadrante 4, muchas veces tiene que ver con que nos vamos engañados como un gato que se va con una luz roja o un infrarrojo que pones en el piso y lo mueves, que lo está persiguiendo. Así nuestro cerebro está persiguiendo información que a veces no nos lleva a ninguna parte. Te recomiendo que seas muy cuidadoso. Un coach bien me decía, el teléfono celular, tu tableta, son excelentes sirvientes, pero pésimos amos. En mi caso, yo elijo cuándo lo prendo y cuándo lo apago. Yo elijo cuándo lo uso. Y si sabemos de ventas y marketing, sabemos que cada vez estamos más capacitados para mover a la gente sin que la gente quiera. ¿Por qué? Porque el marketing cada vez es más hábil, es más potente para atraer la atención automática de las personas que no pueden ni siquiera controlar. Hablemos un poquito de lo urgente, importante y lo no urgente, no urgente, importante, perdón. Aquí tenemos un escenario. Tenemos varias cosas del lado izquierdo que son urgentes. A lo mejor tienes que ir al banco por un cheque que tienes que cobrar y es urgente. A lo mejor tienes que hacer un pago, un cobro, atender a un cliente insatisfecho, un colaborador que tiene un problema. Eso es urgente y nos jala de inmediato. Del lado derecho tienes que hacer una sola actividad. No es urgente, tienes que llevar tu coche al mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
atendemos lo del lado izquierdo y lo del lado derecho de alguna manera se va acercando. ¿A qué se va acercando? Pues a que se vuelva urgente, ¿no? Yo descubrí esto observándome a mí mismo allá por el año 99. Descubrí que pues, finalmente reaccionaba al urgente, hasta que me di cuenta de lo siguiente: es carísimo, porque cuando esta actividad se vuelve urgente, no se vuelve una cosa urgente, se vuelven muchas cosas urgentes. Una cosa que no hice cuando era importante en urgente se convierte en 10 cosas que tengo que hacer. Y ahora estoy más ocupado reaccionando y ahora tengo más cosas del otro lado que sean importantes, como por ejemplo irme a checar con el médico, que no puedo hacer porque estoy muy ocupado haciendo lo urgente. Y cuando lo médico se vuelve urgente, no va a ser una actividad de irme a checar. Va a ser una actividad que a lo mejor me tome 2 o 3 semanas para recuperarme de una cirugía. Entonces, deja de pensar, por favor, que eso no urgente e importante es algo que puede esperar. La mayor prioridad es lo no urgente importante. Esa es la mayor prioridad, porque se va a convertir en muchas cosas urgentes. Si tú eres capaz de atender lo no urgente importante en tu futuro, no muy lejano, en 1 mes o 2 meses, van a desaparecer la mayor parte de las cosas urgentes que tienes que hacer. Te vas a convertir en una persona proactiva. También lo malo es que lo que no deberías estar haciendo, lo que no es importante, también se vuelve urgente y nos engaña aún más y vivimos haciendo cosas, y creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones, que volteamos hacia atrás después de 2 meses de mucha actividad, de mucha tarea, para ver solamente que hemos hecho puras tonterías, que no hemos avanzado a ningún lado y que a veces incluso hemos ido hacia atrás. Y eso es porque no estamos conectándonos con la inteligencia que tenemos. Esa inteligencia biológica es genial para mantenernos vivos, pero hay que usar la inteligencia humana que nos distingue, que nos permite hacer cosas extraordinarias y modificar este mundo, asumiendo un poquito más de responsabilidad. ¿Será el principio de Pareto nuevamente? Te puedo garantizar que sí. Estamos hablando de calidades de vida diferentes. Una persona proactiva trabaja mucho menos que una persona reactiva. Claro que no se va a quedar así tan tranquilo como lo ves en la silla. Si es verdaderamente proactivo y si es un ejecutivo de ventas ambicioso, un gerente ambicioso, un empresario ambicioso, va a buscar más pelotitas de esas moradas para hacer. Y va a sentir urgencia por hacer más proyectos y más metas, y es como vamos creciendo las personas a través de perseguir nuestros sueños. No te sugiero que vivas sin urgencia, te sugiero que vivas con urgencia de hacer lo que es importante para ti. Y que algún día, ojalá todo lo que tienes que hacer venga de tus propias metas y sueños alineados con esa empresa donde trabajas o en tu propio proyecto. Esto, bueno, nos lleva a describir un sistema. Yo empecé con este tema de dominar el tiempo hace 25 años. Tuve la bellísima experiencia de tomar un curso de Franklin, de Hiram Smith. Lo respeto mucho, aprendí muchas cosas de su sistema y esas cosas, bueno, como toda alma mater, me ha influido profundamente. Pero en estos 25 años he desarrollado muchas más cosas a través de ser coach de empresarios y ejecutivos, y todo esto lo vemos aquí en el modelo de la planeación del piso 10, y podemos ver hasta arriba en el piso 10 el plan trimestral, que es un plan trimestral alineado con un plan de vida, alineado con una planeación estratégica, porque es cada 3 meses que reviso hacia dónde voy a largo plazo, hacia dónde voy a mediano plazo, y finalmente planteo las metas para el siguiente trimestre. Cuando estoy en el piso 3, hago mi planeación semanal. Mi planeación semanal revisa cuáles fueron mis metas del plan trimestral. Me aseguro de tener mis metas cruciales presentes para cuidarlas muy bien. Y finalmente, vivo mi día a día. Y mi día a día es en lo que vamos a hablar hoy. Vamos a profundizar un poquito más sobre el día a día, porque es donde están los hábitos que podemos desarrollar. Y ahí estamos hablando de la bitácora que llevamos, del registro maestro donde llevo todos mis roles descritos, lo que Franklin llamaba el registro diario. Después ya se han abierto otros registros. Es importante que tengamos claro que hay un registro maestro donde ponemos todo lo que es importante para nosotros de todos nuestros roles. Y la programación diaria, que si te puedes
dar cuenta aquí es más arriba que el día a día. No es el tortero el que decide qué va a hacer la próxima semana. No es el tortero el que decide cuáles son sus prioridades. Me subo al piso 3 o me subo, si quieres, en la metáfora, al piso 2 por lo menos, para definir con un poco más de inteligencia y foco en 30 minutos cada día qué de lo que anoté un día antes de verdad tiene sentido y qué no. Vamos a verlo aquí en un diagrama. Vamos a verlo así. Todos conocemos lo que son calendarios, agendas, es donde llevamos las citas. La cita es lo que tiene un horario específico y las citas las ponemos en lo que llamamos agenda. A veces llamamos agenda a cosas, a organizadores completos. No, la agenda es donde están los horarios. Y las tareas son las cosas que puedo hacer a cualquier hora del día. Normalmente les ponemos prioridades. Esas tareas son de tiempo flexible. Y si lo vemos así, todo lo que yo quiera hacer en mi vida va a tener que estar en un día de hoy. Va a tener que ser en un formato de estos, en un lugar de citas, un lugar de tareas. Hay distintas formas en las que puedes llevar tus citas y tus tareas. Eso no es el foco de esta breve conversación, pero sí es importante que tengas un lugar donde las lleves. Tus citas, tus tareas, y vives el día. Y conforme vives el día, ¿qué pasa? Conforme vives el día, tienes ideas, detectas problemas, recibes peticiones de otras personas, recibes información importante y todo eso lo escucha el tortero, lo escucha el que reacciona, ¿se acuerdan? Ahí en la planta baja. Y es muy mala idea que él tome decisiones. Es muy mala idea que en ese rol tan pequeñito y en el que estoy en un foco muy reactivo, yo tome decisiones, así que lo escribo. Todo eso pasa a la bitácora que llevo, que es el registro maestro. El registro maestro se llama así porque son todos mis roles los que están ahí y es uno solo. Todos los demás registros que yo pueda tener, bueno, son otras cosas. El registro maestro es donde escribo todo lo que es importante para mí. Y si ahí escribe todo lo que es importante para mí, cuando yo haga una programación diaria, que la puedo hacer en el mismo día, quizás en la noche o al día siguiente, en la mañana, la regla, el requisito es que cuando hago mi programación diaria, conecto mi atención selectiva, me concentro, me cierro la puerta para que no me distraigan. Y desde ahí tomo decisiones sobre qué voy a hacer en el futuro, lo que significa que voy a generar citas y tareas conforme reviso mi registro maestro de ayer. Te voy a poner un ejemplo de lo que pasaría. Todos hemos escuchado hablar de las compras por impulso. Las compras por impulso irían muy bien con el ejemplo que dábamos de la reacción. Es emocional. Sabemos que las compras son emocionales. Un 85% tiene que ver con eso y quizás un 15% con análisis. Sin embargo, si yo estoy enfrente de algo que me encanta y quiero comprar y mi hábito es escribirlo todo, lo voy a escribir y mañana lo compro. Mañana cuando lo revise con otro foco, quizás me dé cuenta que era pésima idea comprarlo y quizás lo ponga como un deseo para Navidad. Pero voy a cambiar mis decisiones. Es exactamente lo que pasa con toda tu vida. Me invita a alguien para una cita o me citan para una reunión de trabajo para mañana a las 4 de la tarde y digo que sí, sin siquiera tener idea de lo que tengo que hacer mañana, de cuáles son mis prioridades. Es muy mala idea que yo haga compromisos estando en la planta baja. Yo anoto la idea del compromiso y digo, con mucho gusto, pero permíteme confirmarte mañana, porque yo sé que mañana me voy a parar más arriba y voy a ver si realmente esa cita va ahí. Piénsalo por un momento. Si tú pasas tu vida aceptando y generando compromisos en la planta baja, pues vas a vivir una vida bastante caótica y desordenada porque no tienes ningún filtro. No aplicas ninguna inteligencia más allá de la inteligencia que tiene un mamífero para sobrevivir, para generar tu vida, para comprometer tu vida. No comprometas una sola hora de tu vida sin filtrarla primero con un poquito de análisis y comparándola con tus prioridades y tus metas. Eso es la programación diaria. Es muy breve, no es planeación diaria. Franklin llamaba planeación diaria. No es planeación diaria. Es realmente una programación. La verdadera planeación la hago trimestralmente y semanalmente. También podríamos llamarla planeación. Lleva más tiempo, consume más foco. La programación diaria podríamos estarla usando quizás por 30 minutos, 20 minutos al día. Si eres un director, si eres un gerente de ventas, quizás te lleva un poco más de tiempo.
pero ya estás trabajando, ¿eh? Ya estás haciendo lo más importante que debes hacer, que es atender las cosas que observaste ayer y que queremos que tomes decisiones de largo plazo. Si vemos esto, estos son los hábitos que debemos de hacer. En estos hábitos básicamente son dos. Todo lo registro, todo lo apunto en mi registro maestro y todo lo que tenga que, todo lo observo, lo leo. Cada uno de esos registros lo leo al día siguiente en mi programación diaria y le pongo el 100% de mi atención a cada punto y conscientemente decido qué voy a hacer al respecto. Aquí podríamos ver la planeación trimestral, la planeación semanal, que son prácticas, no hábitos. Son prácticas, son cosas que no las vas a volver automáticas por repetirlas cada trimestre, cada semana. En cambio, las otras que acabamos de ver, sí. Estas son la forma como se incorporaría. Igual un proyecto. A veces recibimos proyectos. No deberías de hacer un proyecto sin antes hacer una buena planeación hasta que puedas ponerlo en tu agenda. Hablemos un poco del registro maestro. El registro maestro debe de ser, es un cuaderno, en cualquier lugar puedes llevar tu registro. Lo importante es que debe de tener la fecha siempre, debe ser uno solo y debes tener numerados cada punto que pongas. No importa de qué tema sea. El punto 1 puede ser un tema personal de mi hijo, el punto 2 puede ser de mi cliente, el punto 3 de mi jefe, no tiene importancia. Lo importante es que yo no tengo más que apuntarlo con el número siguiente. Es la única pregunta que debo hacerme en la planta baja. ¿Qué número sigue? Y lo anoto. Si alguien está captando mi atención o pidiéndome algo y me está interrumpiendo de lo que hago, simplemente escucho, escribo y regreso a lo que estoy haciendo porque sé que al día siguiente lo voy a atender. Si por la noche pierdo el sueño por una idea que tengo, una preocupación, despierto, tomo mi registro maestro, lo escribo y vuelvo a dormir sabiendo que mi sistema se va a hacer cargo de esto más adelante. Tráelo siempre contigo, archívalo para siempre y no lo tomes como un lugar donde apuntar tareas. Es un lugar donde apuntas ideas, donde apuntas una preocupación, para que desde más arriba lo atiendas el día de mañana. Aquí están los pasos para una programación diaria, que son 5. Uno tiene que ver con enfocarte, es lo que estamos diciendo. Recuerda que estás en un piso más arriba. Recuerda que necesitas poner foco y atención y que eso no es automático, no se va a dar si no pones un poco de esfuerzo. Luego revisas tus citas, las citas que tengas, revisas un poco las semanas que vienen. Cuando tienes ese hábito de revisar todos los días las 2 siguientes semanas, no te cae nada de sorpresa, detectas cosas, revisas las citas que has programado para hoy para salir con foco, para que una vez que salgas, que pongas un pie en la calle, salgas con mucho foco de lo que traes. Si yo tengo un día difícil, pesado, lleno de actividades y en la noche tengo todavía un compromiso, desde la mañana salgo con mi ropa para la noche y desde la mañana salgo con la claridad de que tengo un día intenso y lo vivo con la mejor actitud. Pero si no hago este ejercicio y salgo a que me caigan encima las actividades una por una y en la noche salir corriendo al otro lado de la ciudad para traerme el saco que no me traje, entonces, ¿cómo te explico? No puedes ser proactivo, no puedes ser productivo si no ves un poco hacia adelante el camino. También identificas qué puedas delegar. ¿Se acuerdan del 80-20? Muchas veces pasamos 80% de nuestro tiempo haciendo cosas que con un 20% de atención habríamos delegado. Y programa. Revisa tu registro maestro de ayer. Para cada punto que hayas anotado, dedica el 100% de tu atención por un minuto, por un momento. No es más de un minuto, ¿eh? Es solamente programar, no es planear. Si algo requiere planeación, programa qué día lo vas a planear. No es un momento de planeación, es un momento de programación. Y para cada registro, identifica citas y tareas para el futuro. También le llamo programación a este ejercicio diario porque me programo mentalmente. Me programo para tener la actitud que debo de tener y esto viene desde un ejercicio que hago desde mi planeación trimestral y semanal. Hay herramientas geniales. Al lado izquierdo arriba está Franklin, cada vez más raro encontrar ya quienes usen los formatos escritos por las grandes ventajas de todo lo digital, pero un sistema extraordinario y más con los que tuvimos el privilegio de tomar esos cursos y hasta ser instructores de ellos. Abajo tenemos Google.
excelente calendario. Yo en lo personal sigo usando Google, a pesar de que utilizo ya como sistema el de arriba a la derecha es Cronos, es nuestra aplicación con la que llevamos todo lo que estamos describiendo al 100%, lo enfocamos ahí, y es una aplicación viva, va a seguir evolucionando conforme vamos nosotros participando en su programación, en su diseño, en su creación. Y abajo está esos hábitos básicos y simples. ¿Qué es importante de las herramientas? Ninguna herramienta hace el trabajo por ti. ¿Cuál es el trabajo que no pueden hacer por ti? No pueden priorizar, no pueden decir qué es importante y qué no. Muchos sistemas de tareas, te quiero compartir que yo me metí en este proyecto de desarrollar Cronos. Me meto en este proceso de crear Cronos porque no encontré aplicaciones que nos permitieran hacerlo. A ver si nos están escuchando. Parece que hay un problema con el audio. ¿Sí? Ok. Ahí estábamos dudando de que estuvieran escuchando. Muy bien. Entonces, ¿qué es muy importante de esos sistemas? Hay excelentes herramientas. Sin embargo, hay cosas que no deberíamos de permitir una herramienta. Por ejemplo, un sistema de tareas que te avienta al día de hoy las tareas que no hiciste ayer, no debería de funcionar así. Eres tú el que debe de revisar tus tareas del día de ayer y asegurarte que cerraste todo lo que tenías que cerrar y lo que no lo pasaste para una fecha futura, si es que tú decides pasar una fecha futura. Eso no te lo puede hacer nadie, lo debes hacer tú todos los días. Y todos los días debes de asegurarte de haber hecho tu revisión de todo lo que escribiste en tu registro maestro. Si no lo haces, pues el sistema no va a funcionar y algo puede caerse y puede ser algo muy prioritario. Una parte muy importante de los sistemas tiene que ver con la agenda semanal por default, algo que en Action Coach usamos muchísimo para coachar empresarios, y tiene que ver con que, sobre todo si eres una persona con varios roles, si tú eres dueño de tu negocio, te garantizo que los tienes, eres el gerente de varias cosas, pero también si eres el gerente de ventas, es posible que tengas que hacer, por un lado, temas de reportes, de análisis que requiere un foco distinto que el de atender personas, que el de evaluar a tu personal, a tus vendedores, el accountability que debes estar haciendo, que nuestro compañero coach Pepe Villasí seguramente ha hablado de eso mucho. Todo eso lo tendrías que estar haciendo tú, pero ¿es lógico que tengas 7 empleos? Bueno, no hay de otra. Tenemos que tenerlos mientras logramos una estructura. Sin embargo, es absurdo que los hagas al mismo tiempo. Necesitas, como en una hoja, como en la agenda de la semana en la escuela, a qué horas tengo qué materias. Eso es una agenda por default. ¿Qué hago los lunes normalmente? Y si hoy me toca ser el que ve los números, pues hoy soy el que ve los números. Y si alguien quiere ver al que vende, discúlpeme, no vino en este momento, llámelo más tarde, ¿de acuerdo? Nos enfocamos en cada cosa. Esta es una herramienta poderosísima que necesitas incorporar y te recomiendo mucho que la lleves. Si tienes dudas, avísame y con mucho gusto te comparto más sobre esto. Aquí tenemos los elementos, los formatos de un sistema. Para mí el día de hoy es el punto central. El día de hoy, pero yo hoy no planeé mi día de hoy. El día de hoy estaba planeado desde hace semanas, porque cuando hice mi programación diaria de hace un par de semanas, o hace 3 semanas, o hace un mes, puse estas actividades el día de hoy. Los pasos para la programación diaria que están del lado izquierdo, la agenda semanal por default, un calendario que puede ser un calendario virtual como el de Google, y tu registro maestro. Esos son los partes del sistema, y cuando vamos aterrizando todo esto en el concepto que les he compartido, vamos a entenderlo un poco mejor. La planeación trimestral, un ejercicio que te invito que hagas. Si no tienes idea cómo hacerlo, bueno, pues la primera tarea es averiguar cómo la vas a hacer, pero la planeación trimestral debe de enfocarte no en el trimestre, es que cada trimestre me paro en las preguntas estratégicas de mi vida, porque deberías de alinear tu trabajo, tu empresa y lo que tú tengas hacia el futuro que tú eliges, hacia la calidad de vida que buscas, y no al revés. La mayor parte de las personas acaban perdiendo su vida porque tienen mucho trabajo, y a muchas de ellas construyendo sus propios negocios por toda la vida. Entonces, no te pierdas lo que realmente vale la pena
La planeación trimestral es el arranque, es el inicio. La planeación semanal tiene un formato, tiene una estructura. Con mucho gusto, aquí me ponían de acuerdo con Celso y con Fernando, y con mucho gusto se los comparto en otra ocasión. Pero, ¿por qué comparto los primeros? Porque los primeros son los que se hacen hábito. Es lo que debes de caminar primero. Los demás ya es empezar a caminar con estilo, a correr, a ser muchísimo más eficiente para el largo plazo y el mediano plazo. Mi nueva reacción ante un estímulo, ¿cuál es? ¿Cuál es mi nuevo reflejo? ¿Cuál es mi nuevo hábito? Cada que algo ocurre, tomo nota. Cada que pienso algo, tomo nota. Cada que algo me provoca y me distrae, tomo nota. Todo lo que me inquieta, tomo nota. Y si hay algo peligroso a lo que deba de reaccionar de otra forma, confío en mi instinto, reacciono, me quito y después tomo nota. De todos modos, día a día llevo este registro maestro y mi programación diaria, todos los días. Puede parecer tedioso, pues mira, no sé si te parezca tedioso, lo que te puedo decir es que va a cambiar tu vida, y te lo digo después de 25 años de llevar sistemas de este tipo. Y las prácticas trimestrales y semanales, que son las prácticas que nos van volviendo verdaderamente proactivos, que nos permiten alinear nuestra vida hacia los sueños que nosotros nos planteamos y después caminar paso a paso para convertirnos poco a poco en la persona en la que tenemos que convertirnos para ser capaces de hacer lo que debamos hacer para lograr nuestro sueño. Para mí el premio mayor es en quien me convierto en el camino. Y finalmente, inspirarnos a nosotros mismos. El liderazgo es inspirar a otros, pero perdóname, tú no vas a inspirar a nadie si no eres capaz de inspirarte a ti mismo. Si tu jinete no es capaz de inspirar a tu caballo, si mi capacidad humana de soñar no es capaz de inspirar a mi biología para que se ponga a trabajar, entonces difícilmente podemos liderar a alguien más. No somos capaces nosotros mismos de ponernos a trabajar en lo que elegimos, en lugar de trabajar en lo que nuestro cerebro, bellísimo cerebro mamífero, nos lleva a hacer por instinto o persiguiendo reaccionar a las emociones. Necesitamos pensar en eso, necesitamos plantearnos de una manera diferente cómo como seres humanos tenemos la responsabilidad de construir nuestra vida día a día, semana a semana, alineada a un plan. No te pido que te pierdas el día de hoy. A veces me dicen, oye, pero me han enseñado que hay que vivir el día de hoy. Desde luego que hay que vivir el día de hoy. Pero el día de hoy me puede llevar a ser médico dentro de 10 años o estar tirado en un parque los 10 años. Entonces, sí importa a dónde voy, porque el día de hoy es diferente según hacia dónde camino. Les dejo un espacio para preguntas. Gracias, Martín, muy amable. Pues mientras tanto, en lo que veamos si hay alguna pregunta, quiero recordarles que les vamos a enviar una grabación por haber asistido a la sala virtual. Les vamos a enviar el enlace a la grabación de este webinar. Esto será en el transcurso de 1 o 2 días aproximadamente. También les reitero, por favor, preguntas que tengan en el apartado preguntas y respuestas, no vayan a utilizar el chat. Y parece que ya tenemos una pregunta por aquí. Vamos a ver, la primera es de Mari Carmen Mesa. Martín nos dice, por favor, compartir el ejemplo de planeación trimestral, en particular la semanal. Gracias. Bueno, mira, son ejercicios, Mari Carmen, gracias por tu pregunta. Son ejercicios que establecen dinámicas muy simples. Normalmente nos preguntamos primero, ¿cuáles son mis metas de largo plazo, de mediano plazo? Y luego hay que cerrar, son ciclos que hay que cerrar. ¿Cómo cierro un ciclo? Bueno, ¿qué fue mi mayor logro del trimestre? ¿Qué fue mi mayor reto del trimestre? ¿Cuál fue mi mayor aprendizaje del trimestre? Y a lo mejor también, ¿qué cosas del plan trimestral anterior dejé de completar? Y después, en estas preguntas, surgen muchas ideas, inquietudes, y se va tomando nota. Y después de eso, es aterrizarlo de manera simple, en metas, en actividades para el trimestre. Hablando de manera muy general, yo lo que te puedo decir es manténlo simple,
es muy buena idea mantenerlo muy simple, usar mapas mentales, es genial, para que des con esas 5 cosas que debes hacer, y tu meta o tus 2 metas cruciales, te recomiendo el libro de Covey y McKesney, el de las 4 disciplinas de la ejecución. Y la planeación semanal es muy parecida, aplicada para la semana, evidentemente más fácil, porque hay que revisar qué dijimos en el trimestre que íbamos a hacer esta semana, qué prioridades tenemos, y se va ajustando. Todo esto hace una amalgama entre el día a día, semana a semana y mes a mes, se conforma nuestra vida, pero nuestra vida tiene una dirección muy diferente. Perfecto, Martín, gracias. Y por cierto, creo que tienes un libro por ahí en puerta y Francisco Fajardo nos pregunta, ¿qué libros relacionados recomiendas? Bueno, a mí me gusta, es un libro muy de los 80s, ¿eh? Es mi alma mater, Franklin, de Hiram Smith, que tiene las 10 leyes para el éxito en la vida. Te puedo mandar la cita específica. Yo estoy por publicar un par de libros. Uno se llama Desde el piso 10, sale en mayo. Es la metáfora en sí del piso 10. Y para este mismo año tengo el compromiso de todo esto, convertirlo ya en el libro. Vamos a la mitad. Espero este mismo año estar publicándolo. De otros libros, de todos puedes tomar elementos muy interesantes. La realidad es que creo que el reto del dominio del tiempo tiene más que ver con conocernos a nosotros mismos y en esto que hemos comentado un poco, ¿no? Por eso quizás te recomendaré algunos libros que hablan del cerebro, como, si gustan, les pongo en las citas, como Incógnito. Ahorita no tengo ahorita el nombre en mente, les paso si quieren algunas recomendaciones de estos libros. Perfecto, Martín, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cómo va la frase? No comprometas una hora de tu vida sin afectar. No comprometas una hora de tu vida sin afectar. Sí, pero no sé, sí, creo que te refieres a que me refiero, lo que normalmente digo es, no comprometas una sola hora de tu vida desde la planta baja, digamos, ¿no? O sea, no, cuando estás en el día a día, no hagas compromisos definitivos. Si te dicen, oye, nos vemos el martes a las 2 de la tarde, con mucho gusto, mañana te confirmo, ¿sí? Para que mañana hagas tu programación, o esta misma noche hagas tu programación y con toda calma y con toda atención le dedicas 40 segundos a eso y veas si es buena idea o si a lo mejor esa cita hay que programarla para otra ocasión. Eso es básicamente el mensaje. No hagas compromisos de tu tiempo en la dinámica diaria. Escribe en tu registro maestro, si te piden el compromiso, di con mucho gusto, pero cualquier cosa te aviso mañana, por favor. Eso para mí es creo que a eso te refieres. Gracias, Martín, muy amable. Por aquí también preguntan, ¿este proceso de reacciones y acciones la podemos aplicar con inteligencia emocional? Bueno, yo creo que si observamos desde las capacidades ejecutivas, desde el autoobservarnos a nosotros mismos, definitivamente tiene que ver mucho. La parte de inteligencia emocional, yo creo que ya un poquito más evidente, la calidad de vida que vas a tener es otra, si eres una persona empática, sensible a tu entorno y todo lo demás. Yo creo que está muy ligado, aunque podríamos decir que estamos hablando de capacidades y habilidades que a lo mejor alguien que tenga baja inteligencia emocional, de todos modos le funcionaría. Es decir, va a funcionar distinto en su día a día por ser una persona quizás con más capacidad empática, autoobservación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver, pero no necesariamente está ligado de manera directa. Gracias, Martín, muy amable. Bien, hay otra pregunta que la de Esmeralda Alcántar, que seguramente ya fue respondida con lo que platicó hace un momento, los libros para recomendar. De hecho, hay otra pregunta por ahí en el que solicitan bibliografía. Yo sugeriría lo siguiente, si quieren que Martín les envíe alguna bibliografía, por favor, aquí mismo en el apartado de preguntas y respuestas, pueden poner, me gustaría que Martín nos recomendara bibliografía. De esta manera queda asociada su pregunta con su correo electrónico y Martín les puede enviar la información. No sé si estés de acuerdo. Con mucho gusto. Hay varios libros que tengo en mente, The One Thing,
El efecto compuesto. Hay varios libros potentísimos que no necesariamente se llaman dominio del tiempo o tienen que ver directamente. Hay otros libros de dominio del tiempo excelentes, sin embargo yo me iría más hacia este tema de entender mejor cómo funcionamos. Perfecto, gracias. Una pregunta de Anabel Castro. ¿Cuáles son las metas y cuáles los objetivos? Híjole, yo creo que esa pregunta sería mejor analizar un poquito, buscarla en Google. Te puedo decir que he encontrado yo respuestas distintas en distintas bibliografías y que a veces se traduce a veces hasta un poquito en discusiones o desacuerdos. Yo creo que lo importante es tener muy claro para nosotros qué significa cada una. Yo creo que eso es importante y más como equipo, establecerlo muy claramente, porque usamos metas nosotros de una manera muy práctica, de metas semanales, metas trimestrales. Hay metodologías y libros que te dicen que las metas son las de largo plazo. Bueno, mira, llamémosle como querramos, nada más vamos a ponernos de acuerdo cuál es cuál, ¿no? Yo te sugiero eso para no entrar en discusiones que pueden ser o en análisis que pueden ser pues innecesarios, a menos que estemos relacionados con un tema pues que necesite definirlo. Gracias, Martín. La siguiente pregunta es de Fernando Javier González. Nos dice, ¿cómo hacer que tu equipo de ventas acepte y utilice la herramienta de Celso, nuestro CRM, para planear, organizar y ejecutar sus tareas? Excelente pregunta. ¿Eres vendedor? Porque hay que empezar por vendérselos, ¿no? Yo creo que lo primero es usarlo. Lo primero es que si tú quieres, yo tuve mucho éxito usando estas herramientas de dominio del tiempo porque inmediatamente me volví instructor de eso. Entonces tuve mucho éxito en usarlo y mucha influencia en mi equipo. Entonces yo creo que usarlo es lo primero y lo segundo es mostrarles los beneficios que tienen para ellos. Yo creo que es muy importante que tengamos siempre un objetivo común. ¿Qué hay para mí en esto? Y yo creo que hay mucho porque vamos a tener mejores resultados. Perfecto, Martín, gracias. Tenemos otra pregunta de Jesús Olivares. ¿Cuáles son las preguntas estratégicas que debemos hacernos cada trimestre? Oh, pues qué bonita pregunta. Pues yo te diría que tienen que ver con el qué queremos en el futuro, en el largo plazo. Normalmente cuando hacemos un plan de vida, descubrimos nuestro propósito, analizamos qué es lo que realmente queremos hacer, a qué le queremos dedicar más tiempo, qué es lo que más nos apasiona. Entonces, yo te invito a que buscaras un ejercicio de plan de vida, que no es para hacer un plan, es para descubrir qué es realmente lo que te apasiona. Hay muchas preguntas ahí. También hay libros estupendos que nos llevan a tener preguntas de mucha potencia, de mucho poder para eso, pero tienen que ver conmigo en mi calidad de vida como persona. Y después hacernos las preguntas sobre el negocio o sobre mi trabajo. Y yo creo que es importantísimo que vivamos alineados. Si lo que yo hago en mi trabajo no está alineado con lo que busco en el futuro, pues algo está mal. Necesitamos estar alineados con lo que hacemos cada día y con la empresa en la que estamos. Así que si estoy en una empresa, también me preguntaría hacia dónde va la organización, cuáles son las metas cruciales de la empresa donde estoy y todo eso alinearlo con tu vida, con tus metas. Si está alineado, vas a ser una persona con una potencia enorme. Gracias, Martín, muy amable. Ahora tengo otra pregunta de Carla Grijalva. Trabajo en ventas y una gran debilidad que tengo es la planificación semanal. Simplemente no logro saber qué voy a hacer y trabajo mucho, pero a lo que el día a día me trae. Sí. Yo te invito a que hagas estos hábitos primero del día a día. La planeación semanal significa que tengamos control del día. Si no tengo control del día a día, pues difícilmente puedo hacer una planeación semanal efectiva, que se lleve a cabo. Y yo aquí lo que le voy a proponer a Fernando es que programemos, si les parece buena idea, en algún momento tocar el tema de planeación semanal que nos llevaría por lo menos una sesión completa. En una sesión se podría abordar cómo se lleva eso, pero hay que empezar con el día a día, con estas prácticas que necesitamos, los hábitos. Perfecto, Martín. De hecho, sí, te tomo la palabra y podemos organizar una sesión al respecto. De hecho, quiero reiterar el comentario que hice al principio. Si el tiempo no nos permite responder a todas las preguntas, Martín acepta gustosamente enviarles una respuesta por correo electrónico
de los próximos días. Esto lo comento porque veo que hay muchas preguntas todavía por responder. Voy a leer una última pregunta y, como les digo, cualquier pregunta, déjenla de todas maneras registrada en preguntas y respuestas para que quede asociada con su correo electrónico. Esta última pregunta es: ¿los mapas mentales, a qué te referías con mapas mentales? Lo pregunta Ligia Vallejo. Pues es una herramienta muy, muy poderosa para enfoque, y ahí también les voy a incluir en la bibliografía. Ahorita estoy bloqueado con los nombres, pero hay un libro muy potente, muy interesante que te puedo recomendar. Mapas mentales es una forma de simplificar todo, partiendo desde un centro y partiendo de ahí 5 ramas. Todo cabe en 5 pasos, todo. Manejar un país se puede dividir en 5 acciones grandotas. Mandar un cohete a la luna, hay 5 pasos grandotes. Y sobre eso, cada una de esas ramas se dividen en 5. Y se pueden hacer mapas mentales muy interesantes. En pocas palabras, ¿cuáles son las 5 cosas que tienes que hacer en este trimestre para lograr lo que buscas? Sería una buena pregunta de mapa mental. Cada una de esas respuestas es una rama del mapa. Les voy a poner también la bibliografía. Perfecto, Martín, muchas gracias. ¿Y algo querías platicarnos también ahorita al final, antes de que terminemos la transmisión? Bueno, pues nada más cerrar con una idea que espero les inspire como a mí. Cuando subes al piso 10, te sitúas en ese espacio donde las posibilidades de acción a futuro son infinitas. Espero que estén atentos a mi libro, que estaremos lanzando a finales de mayo. Y también invitarlos. Cronos es la aplicación que hemos desarrollado con unos socios que son coaches míos, que son empresarios, y llevamos ya varios años desarrollándola, y aterriza toda la experiencia que tengo en Domina el Tiempo en un sistema que llevas en web, en línea, y que llevas en una aplicación. Es 100% ya funcional, yo lo utilizo, y los quiero invitar a un curso. Lo pienso dar el miércoles 28 de marzo, de 11 a 12:30. Va a ser en línea, es 1 hora y media para que lo que hemos visto, verlo cómo se lleva con un sistema digital que está diseñado desde estos principios. Ojalá nos acompañen. Por favor, si alguien está interesado en acompañarnos, pónganos también su correo, para que yo los incluya, los invite, y ya les mantendríamos al tanto de los pasos para estar ese día. Miércoles 28 de marzo 2018. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí presentes. Espero haberles aportado algo y generado un poquito de curiosidad y de inquietud sobre estos temas que a mí me apasionan, que es cómo hacer para que seamos mejores seres humanos y seamos un poquito más responsables del futuro que construimos. Muchas gracias. Perfecto, pues reiterando entonces la invitación de Martín, por favor, si quieren registrarse para este curso, lo único que tienen que hacer es, en preguntas y respuestas, pongan "si me interesa" el curso del webinar Cronos 101. Nosotros le vamos a entregar el impreso de preguntas y respuestas a Martín para que él ya con eso haga la lista de a quienes les va a enviar la invitación para este webinar. También les reitero les vamos a enviar un enlace para que puedan ver la grabación de este webinar, y vamos a dejar abierto el chat un minuto más después de haber terminado para quienes quieran registrarse o dejar sus datos para el registro al webinar. Martín, ¿algún mensaje final que quieras dar antes de despedir la transmisión? Pues nada más agradecerle aquí a Celso, a todo el equipo que ha estado atento a que llevemos a cabo este webinar, y a todos los que asistieron. Espero, como decíamos, que puedan poner algo en práctica, un poquito, empezar desde ahí, y estaremos a sus órdenes también por cualquier medio para responderles preguntas. Gracias a todos. Pues Martín, muchas gracias. Él es director de Action Coach Sureste. Muchas gracias por haber impartido este webinar, y entonces pues nos gustará mucho que se anoten con él o se registren con él para el webinar de Cronos 101. Me despido de ustedes. Celso les agradece su atención. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy líder de capacitación en Celso,
Les deseo que tengan un excelente tarde y, por supuesto, mucho éxito en sus ventas. Hasta la próxima y dejamos su Durante un minuto más.